Hace 7 meses exactamente, comentaba una historia acerca de cómo dos progenitores del ejército de Rimuru, Testarossa y Última, utilizando magias prohibidas, destruyeron o erradicaron de la vida a más de 250.000 personas en tan solo unos instantes. Una, por su parte, creando una explosión atómica en el cielo, creando una flor de color carmesí, quemando y devorando todos los buques de guerra que se encontraban planeando. Y la otra, utilizó algo similar a la ley de hadas que vimos en Fairy Tail, pero a la invertida, una poderosa luz oscura que penetraba cualquier tipo de superficie y que, al iluminar cualquier tipo de vida, atacaba molecularmente su cadena genética, destruyéndola y haciendo que el cuerpo sea inviable a la vida, mutándolo, destrozándolo, de la misma forma de que lo haría la radiación en cualquier ser vivo. Una batalla del que el Imperio, con su división de tanques mecánicos y flota aérea, destruidos todos quedaron. En aquel momento comenté que la siguiente parte saldría algún día, y finalmente llegó. Seguiremos contando los acontecimientos ocurridos en el volumen número 13 de Tensei Shitara Slime Dattaken. Te aviso que esta es la continuación de una larga serie de videos que, si te interesa, te dejaré la lista de reproducción organizada aquí arriba, por si lo deseas. Volumen 13, volumen 12, volumen 11, dependiendo del que tú quieras conocer o aquel cuyo título te llame la atención. Así que, sin más dilaciones, sin más preámbulos, continuemos con esta leyenda. El momento en el que el ejército del Imperio, constando de más de 700.000 unidades, todos mejorados tanto mágica y científicamente en sus cuerpos para ser letales y poderosos, se atreverían a invadir la ciudad de Tempesto, más específicamente el laberinto en donde ésta había sido ocultada y en donde 540.000 encontrarían su fin de las maneras más miserables y mórbidas posibles. Así que si quieres saber cómo fue esta masacre completa por parte del servidor Rimuru, te invito a que me acompañes. La historia continuaría de la siguiente forma. Todos los efectivos del escuadrón de tanques blindados y del escuadrón de dirigibles aéreos fueron destruidos, erradicados de la faz de la tierra. Con un montón de cuerpos amorfos repartidos por toda la tierra, Testarossa y Última, los progenitores Blanco y Púrpura, empiezan a recolectar todas las almas de sus enemigos. En total, tenían para ofrecerle a su señor más de 250.000. Estas se almacenaron dentro de sus corazones y luego, mediante el pasaje de alma que estaban vinculadas con Rimuru, le enviaron toda esta cantidad de energía hacia su amo, hacia su señor. La notificación llegó rápidamente por parte de Rafael. Le informó a su compañero que en este momento el límite máximo, la capacidad de almacenamiento había sido alcanzado y ahora había despertado una nueva posibilidad. Mediante el consumo de las almas humanas que había absorbido, sería capaz de despertar verdaderamente a cualquiera de los subordinados que estuvieran dentro de la lista de selección. ¿Esto qué significaba? Que él podría provocar en cualquiera de las personas que estuvieran calificadas bajo su mando y bajo su linaje, es decir, que hayan recibido un nombre por parte de él, la capacidad de despertar como verdaderos reyes demonios, de la misma forma en la que él lo había hecho anteriormente cuando revivió a todas las personas de la ciudad Tempesto y a Shion. Aunque el precio para esto es bastante descabellado, porque para hacerlo se tendrían que consumir aproximadamente 100.000 almas humanas, 10 veces más de las necesarias para poder trascender a Rey Demonio verdadero, siempre y cuando se tuviera una semilla dentro de su cuerpo. Habían varios candidatos para estas acciones, por ejemplo, Hakuro, Fenimaru, los progenitores, Diablo, Testarossa y Última. Me sorprende que incluso ellos pudieran seguir haciéndose más poderosos si Rimuru lo deseara. Segion, Shuna y Sion. La posibilidad desde el punto de vista de un extranjero, de un extraño a la ciudad de Tempesto, era tenebrosa. Que estos monstruos se hicieran aún más poderosos y peligrosos de lo que ya eran. Es más, incluso con la guerra finalizada, si Rimuru lograra recolectar las 900.000 almas que estaban en el campo de batalla, sería capaz de despertar a 9 de sus subordinados como reyes demonios verdaderos.
Eso significaría que incluso el octagrama del cual él era miembro ya no pasaría a ser nada, pues la potencia militar que estaría bajo su mando sería incluso más poderosa y mortífera que todos los demás. No obstante, él no quería probar esto en este momento. Estaban en guerra, no podía simplemente ponerse a experimentar con sus amigos para ver qué efectos tendría el despertar en ellos mientras tenían a un ejército de 700,000 efectivos apenas tocando la puerta de su ciudad. Por eso, primero tendrían que superar esta situación tan desesperante y luego empezaría a mirar las futuras posibilidades de las cuales acababa de obtener. Centrándose, enfocándose en lo que había que hacer, empezaron a cranear cómo sería la estrategia. Para ponerlos en contexto, la habilidad definitiva de Ramiris, la creadora del laberinto, permite teletransportar las cosas que están alrededor de la puerta del laberinto dentro de él. Una forma de ayudar o secuestrar a posibles retadores que no son capaces de encontrar la entrada al calabozo que Ramiris esté creando en ese momento. Pero bueno, volviendo al tema en específico, Ramiris utilizó su habilidad para teletransportar a toda la ciudad de Tempesto y a todos sus habitantes a el piso número 100 de este calabozo, lugar en donde sería fortificada y protegida de los ataques del Imperio. El plan general es: protegemos a la ciudad de esta forma para que no haya ningún tipo de daño colateral en la población civil o en las personas no combatientes y sus estructuras. Segundo, los soldados del Imperio, para poder atacarnos o asaltarnos, deberían adentrarse en las profundidades del calabozo, lugar en donde nosotros, gracias al poder de Ramiris, seríamos virtualmente inmortales, pues sin importar lo que nos pasara, sin importar cómo nos atacaran o nos mataran, simplemente reviviríamos en el punto en donde Ramiris lo designara. Por eso, en el momento en el que ellos ingresen en el calabozo, sería nuestra victoria definitiva. Todas las trampas que hemos creado a lo largo del nacimiento del calabozo, todos sus niveles, todos sus monstruos, serían los encargados de destruir al ejército enemigo. Y sobre todo, nuestros jefes de pisos, como Apion, Adalman, Segion, Kurama o Gael, quien estaría en reemplazo de Beretta porque ella se negó a participar en este combate porque también tenía que fungir como administradora del calabozo, serían los principales encargados de destruir a las fuerzas imperiales. No lo harían directamente en un gigantesco campo de batalla en donde todos se lanzan a eliminarlos, no. Ellos estaban en su territorio, por lo tanto tendrían que seguir sus reglas si querían confrontarlos. El plan era el siguiente: Ramiris tenía la habilidad de teletransportar a una persona que entrara al laberinto a cualquier piso que se le diera la gana. Entonces, para hacer la cosa mucho más interesante, lo primero que ajustó en el cambio de reglas es que una vez que entraras al calabozo no podrías salir hasta que lo hayas completado, al estilo Sword Art Online. Las condiciones para poder completar el calabozo era derrotar a el maestro del calabozo, es decir, patearle el trasero a Verdura. Pero para poder desafiar a Verdura, primero se tenían que derrotar a los 10 jefes de piso correspondiente, 4 reyes dragones que había entrenado Milim desde que eran huevos, Adalmad, Alpion, Segion, Kurama y unos cuantos más que en este momento se me están escapando. Una vez completaran esos requisitos, finalmente podrían escapar del calabozo. Pero ahí estaba la trampa. No todos podrían enfrentar a uno al mismo tiempo, sino que el ejército imperial sería dividido de forma equitativa en cada uno de los pisos que correspondería del 40 en adelante. Todos cuando entraron pensarían que llegarían al piso número 1, pero no, Ramiris los mandó todos al piso número 40. Y una vez ellos empezaron a bajar las escaleras para tratar de llegar hacia su objetivo, se dieron cuenta de que hubo un pequeño problema. Luego de que exactamente 1000 personas bajaran a un piso, un corte dimensional los separó a todos ellos, y la escalera que conducía al piso de abajo ahora conduciría a el piso de más abajo, es decir, al 42. Y luego de que otras 1000 personas bajaran, inmediatamente el siguiente grupo sería teletransportado al piso 43 y luego al 44 y luego al 45, así. De esa forma habrían 1000 personas por cada piso a medida que vayan avanzando los ejércitos. Por supuesto, podrían haber más y más y más incrementos, pero eso dependería de cuántas personas se arriesgaran a bajar. Ese era el plan, así es como se iba a ejecutar. Pero bueno, ahora el asunto era cómo hacerlo efectivo, cómo hacer que las tropas se confiaran.
Mientras Rimuru estaba planeando y impartiendo sus órdenes, en una habitación que él desconocía completamente estaban todos los jefes de piso, las personas más importantes del calabozo, discutiendo la manera para poder lidiar con todos ellos. En el fondo eran rivales, no se llevaban mal, no se odiaban para nada, pero aún así todos tenían ese sentimiento de competitividad y rivalidad para saber quién era el más útil para su señor Rimuru, quién era el más fuerte. Lo curioso es que cuando ellos se les informó que Rimuru estaría atento a todas las acciones del ejército enemigo en el calabozo y que él personalmente iba a ver las batallas de cada uno de estos, se impulsaron de euforia. Primero se pusieron serios, como si la situación hubiera cambiado de una simple discusión de trabajo a maldita sea, esto va a pasar algo terrible, hay que discutir el número de la lotería ahora mismo porque la vamos a ganar. Algo similar, su jefe los iba a evaluar. El más interesado ante estas afirmaciones era Seihyun. Por lo general no solía hablar en este tipo de reuniones, pero cuando escuchó el nombre de Rimuru y lo voy a fiscalizar, te voy a ver, como que su corazón se puso más en firme de lo que iba a pasar, y con esto se tomaría más en serio las pruebas que estaban a punto de ocurrir. Pero bueno, dejando de lado estos acontecimientos que pasaron dentro del círculo interno de Rimuru, hablemos un momento acerca del momento de la invasión y las preocupaciones. Lo peor que podía pasar en esta guerra es que los soldados, en lugar de asaltar el calabozo, pues solamente iba a haber una puerta gigantesca en medio de la nada, decidieran seguir de largo, ignorar a Tempesto y tratar de atacar directamente a las naciones occidentales o a la nación de Blue Mundo. Si hacían esto, la estrategia se iba al carajo y Rimuru tendría que desplegar soldados para enfrentarlos desde atrás, lo cual sería bastante riesgoso porque podría generar bajas, algo que él no deseaba en lo más mínimo dentro de su ejército. Después de todo, todos sus conocidos en este lugar eran amigos. Por fortuna para ellos, la estrategia salió tal cual como se había previsto. Los soldados imperiales se dejaron llevar por la codicia. Tenían muy en claro que dentro de la ciudad de Tempesto existían tesoros de gran calidad, que si se lograban adueñar de ellos, obtendrían grandes beneficios y dinero. Entonces, en lugar de seguir de largo, se detuvieron alrededor de la puerta gigantesca, se atrincheraron y la rodearon para negar cualquier tipo de posibilidad que estos pudieran tener para escapar. Y cuando su comandante supremo dio la orden de adentrarse en las puertas desconocidas, fue el instante en el que Rimuru ganó y la guerra se condenó. Envió a la mitad de sus efectivos, 350,000 en el primer día, y de aquí en adelante ocurriría lo que estaba previsto: una victoria total sin ningún tipo de pérdida. Los soldados al principio estaban desconcertados. Al ver que el primer grupo de 1000 personas había desaparecido a quién sabe dónde, dudaron si seguir avanzando o no. Pero pues, las suposiciones de los comandantes en ese momento es que habían sido teletransportados a otro lugar, seguramente con la intención de dividir las fuerzas imperiales. Pero pues, el calabozo no puede ser infinito, seguramente lo hicieron para poder confrontarlos. Entonces, continuemos la avanzadilla, sigamos enviando a más y más soldados para explorar este laberinto, y luego, eventualmente llenaremos hasta el último rincón del mismo y lo conquistaremos hasta sus cimientos. Ese fue el plan. Pero por desgracia en cada uno de los pisos lo que se desataría sería el infierno. Del piso 41 al 48 se esperaría lo de un laberinto normal, unas cuantas trampas, monstruos medianamente poderosos a la vuelta de la esquina. Pero casi todos los soldados dentro de este ejército tenían un nivel de C+ o incluso B. Por lo tanto, ellos no tenían miedo ante estos monstruos. Los derrotaban con un poco de trabajo sincronizado y buen entrenamiento. Algunos otros se especializaban en la detección de trampas y las desarmaban sin ningún inconveniente. Así que, en el primer día del piso 41 al 48 fueron conquistados. Los soldados se encontraban con sus aliados a medida que exploraban las habitaciones, los pisos, lo cual les dio más calma y tranquilidad. Pero para desgracia de la mayoría, el problema empezó a acentuarse justo en el piso 49 y 50, en donde el lugar era básicamente el infierno en su forma más pura. Slimes de todo tipo gigantescos estaban rodeándolos, los cuales destruían a los soldados más débiles. Puede que en un principio los slimes fueran inofensivos, pero estos eran grandes, eran poderosos y acabar con ellos imponía grandes esfuerzos. Los monstruos también eran de otro estilo, de otro nivel, y no había una manera más simple de poderlo describir.
estaban siendo apaleados por la dificultad de estos pisos, por la dificultad de estos monstruos. En los que concierne al piso 51 al piso número 60, se demostró la inhumanidad de los monstruos. El imperio había desarrollado todo tipo de armas para conquistar el mundo, pero aún así, entre este desarrollo existía algo conocido como los morales y la línea que no debe ser pasada. Algo que Rimuru simplemente no quiso atreverse a pensar, y dentro de este lugar se aplicaron armas químicas, aquellas que destruían el cuerpo humano, causaban grandes cantidades de sufrimiento y dolor. Lo peor de todo es que las armas no se notaron sino hasta mucho más adelante, pues tenían un aspecto inoloro e incoloro. Entonces, a medida que los soldados iban avanzando a través del laberinto, se confiaban, y de repente empezaba a faltarles oxígeno. El agua no era potable, no eran capaces de beber o alimentarse, y eventualmente todos murieron por una fuerte intoxicación e inanición, sumado a la deshidratación. De los pisos 61 a 70 fueron relativamente los más fáciles de conquistar hasta que llegaron al punto 70. Porque este era la ciudad de los muertos. Al principio los soldados se encontraron rápidamente con sus compañeros, mapearon todos los sectores, toda el área, y luego se dispusieron a conquistarla. A veces aparecían unos que otros enemigos dispersos por el camino, pero no era ningún problema para los soldados altamente entrenados, los derrotaban sin ningún problema. Y finalmente, cuando llegaron al piso 70 se encontraron con una puerta gigantesca y atrás Adalman junto al dragón de la muerte y su caballero Albert. Estos tres sujetos se enfrentaron a un ejército de más de 4000 soldados. Todos fueron asesinados. El aliento de oscuridad que emanaba el dragón de la muerte los mataba en el acto y luego los resucitaba como muertos vivientes, haciéndolos cada vez más y más fuertes, incrementando su número de activos. Eventualmente, cuando todos los soldados del ejército pasaron a través de las puertas y habían llegado al máximo complejo de guerreros permitidos, había una disposición de más de 10.000 guerreros, 10.000 soldados, que se iban a enfrentar a los 4.000 efectivos de soldados no muertos que Adalman tenía a su disposición. El problema es que los imperiales pensaban que utilizando la magia sagrada tendrían la batalla garantizada y asegurada. Pero para su desgracia, Adalman podía reinvertir su elemento de maldito a sagrado, destruyendo la única debilidad que tenía y eventualmente aplastando a más de todos los enemigos con los que se enfrentaba él solo. Los soldados del piso 71 a 79 eran los que tenían, por así decirlo, la peor y la mejor suerte, porque tenían que enfrentarse a una legión de insectos de diferentes tamaños y formas. No eran realmente un problema para los soldados, pues al estar altamente entrenados estos monstruos de categoría B no se pondrían grandes problemas, sino meras molestias. Y lo mejor de todo es que sin importar ellos cuánto avanzaran, los monstruos dejaban caer grandes cantidades de piedras mágicas de alta calidad e incluso equipos valiosos. Los soldados pensaban que esto más bien sería un nivel bonus, en donde entre más eliminaran, más piedras recolectaran y más ricos se harían al final de la misión. Por eso estaban muy motivados. Pero todo cambió cuando llegaron al piso 79, cuando se encontraron a las avispas asesinas, monstruos de rango A que podían moverse más rápido que la velocidad del sonido. A la medida que los soldados ni siquiera se daban cuenta de dónde estaban, las abejas aparecieron de la nada. Tenían un tamaño de alrededor de 50 centímetros y sus alas eran tan filosas que, si llegaban a tocar algo, lo rebanaban instantáneamente. Un grupo de más de 1000 abejas fue capaz de exterminar a 10.000 soldados el primer día. El último grupo, del piso 81 al 90, fue quien peor lo pasó. Decían palabras de unos soldados en sus diarios que me dio bastante risa y se las voy a repetir tal cual. Primer día. Bueno, sin duda alguna este fue el calentamiento. Sí, el calentamiento con el que empezamos, pero no de nosotros, sino de nuestros enemigos. Porque muy bien a lo que nos estamos enfrentando tienen la misma fuerza que dioses o demonios antiguos. Del piso 81 al 90 habían 10 bestias sagradas custodiándolas. En el piso 81 había un mono volador que estaba destruyéndolos a todos con magia desde los cielos. Se iba a ciertas horas del día y después volvía. En el 82 había un conejo lunar que los estaba haciendo picadillo, los trituraba a medida que él pasaba. En el 83 había una rata. Sí, una rata. Mientras nos enfocábamos en los monstruos grandes, empezamos a morir por infecciones. Las
enfermedades transmitidas por estos pequeños roedores nos estaban acribillando, eliminando. En el 84 había una serpiente, en el 85 había un ave de fuego que sin importar cuánto la atacáramos, esta ni siquiera se inmutaba. Y si alguno de nosotros se acercaba, empezaba a arder en el fuego de forma perpetua. Sin duda alguna esto era terrible. En el 88 había un perro que se camuflaba entre los espejos. En el 87 había una especie de zarigüeya que nos hizo hacer ver ilusiones de nuestros familiares, seres queridos. Muchos de los nuestros se durmieron y nunca más despertaron. Sin duda alguna, nuestros enemigos en estos pisos ni siquiera tenían una pizca de humano en este mundo. Ese fue el destino de todos los soldados del Imperio que se atrevieron a adentrarse dentro del laberinto de Rimuru. Fallecieron, murieron, algunos de las formas más humanas posibles en combate, otros por enfermedades, otros por hambre, otros envenenados, otros aplastados, unos enfrentándose a los muertos vivientes y convirtiéndose en muertos para eliminar a sus hermanos. Sin duda alguna fue una paliza completa. Y el estúpido general de la Riva del Imperio, al no tener forma de comunicarse con sus aliados, pensaba que todo iba bien y seguía enviando y enviando soldados. Pero a medida que las noticias no llegaban de nuevo hacia su cabeza, empezó a tener un poco de miedo. No había respuesta a sus comunicaciones. Y luego de haber enviado 540,000 soldados al laberinto, de los cuales ninguno, bueno, exagero, de los cuales solamente uno iba a regresar, simplemente dejó de enviar a más tropas. Y las preocupaciones empezaron a formarse dentro de él. Lo siguiente que pasaría es que él enviaría un destacamento de élite de más de 100 personas conocidos como los guerreros más fuertes del Imperio, pero todos serían aplastados por el subordinado actualmente más fuerte de Rimuru, Segion, pero eso será historia para otra oportunidad. Si quieres conocer la siguiente continuación, te invito a que le des like, me gusta y comparte este video. Sin nada más que agradarte, mi hermano, te deseo feliz noche y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.